Cuando Hermann Göring se burló del plan estadounidense de construir 50.000 aviones, creyó que la guerra ya estaba decidida. No imaginó que esa risa sería el eco que marcaría su caída, porque, en silencio, un gigante industrial despertaba y transformaría el cielo para siempre. La historia suele recordar los grandes discursos, los uniformes impecables y los mapas extendidos sobre mesas de mando. Pero hay momentos más pequeños, casi íntimos, donde una frase arrogante cambia el destino de millones. Uno de esos momentos ocurrió cuando Hermann Göring, confiado en su poder y en la fuerza de su aviación, escuchó sobre el plan de los Estados Unidos para fabricar 50.000 aviones. La respuesta fue simple, una risa, una carcajada que mezclaba burla, desdén y la certeza absoluta de que aquel objetivo era imposible. Para él, ese número no era más que una ilusión, una exageración propia de un país que, hasta entonces, parecía demasiado lejos de la guerra real. Pero, detrás de esa risa, había un error profundo, un error que marcaría el rumbo de la lucha en el aire. Göring subestimó algo que no aparecía en los informes militares: la capacidad de un país entero de convertir su industria en una máquina disciplinada, inflexible y despiadada cuando la presión lo exigía. Lo que para él era una broma, para Estados Unidos se transformó en una meta que iba más allá del orgullo nacional. Era un compromiso con un futuro donde la libertad no sería negociable. En aquel tiempo, los cielos de Europa eran un tablero marcado por humo, metal y decisiones que se tomaban minuto a minuto. La Luftwaffe todavía tenía un aura de invencibilidad. Sus pilotos más experimentados dominaban cada giro, cada ascenso, cada picado. Sin embargo, mientras ellos acumulaban experiencia, el mundo alrededor cambiaba. Las fábricas estadounidenses comenzaban a despertar, algunas llenas de obreros que jamás habían visto un avión de cerca. Soldadores, mecánicos, hombres y mujeres que hasta hacía poco trabajaban en autos, electrodomésticos o maquinaria agrícola, ahora seguían planos nuevos, ajustaban remaches y afinaban motores que pronto rugirían sobre territorios lejanos. La burla de Göring no quedó en palabras sueltas. Dentro de su círculo, la frase se habló entre oficiales que veían a Estados Unidos como un país demasiado confiado, incapaz de organizar su industria para una guerra total. Era un pensamiento repetido desde los altos mandos hasta los pilotos rasos. Sin embargo, mientras ellos se reían, del otro lado del océano se estaba produciendo un cambio silencioso, una reorganización que muy pocos líderes europeos entendían. Se estaba formando un ejército industrial que no necesitaba fanfarria para demostrar su fuerza. En los primeros meses del plan, las cifras parecían normales. Algunas fábricas producían lotes pequeños de aviones, modelos que luego serían mejorados una y otra vez. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la producción se volvió constante, precisa, casi como el ritmo de una máquina de reloj. Cada semana aumentaban los números, primero por miles, luego por decenas de miles. Un país entero aprendía a fabricar alas, fuselajes y motores como si fueran extensiones naturales de sus manos. Mientras tanto, Göring continuaba confiando en lo que había construido antes de que la guerra mostrara sus dientes. Él veía a la Luftwaffe como una obra maestra que no podría igualarse. Sus discursos seguían inflados por promesas, pero la realidad dentro de sus aeródromos comenzaba a mostrar grietas. Los pilotos más veteranos eran reemplazados lentamente por jóvenes sin suficiente entrenamiento. Las reposiciones de aviones no llegaban con la rapidez necesaria. Los recursos, antes abundantes, empezaban a dispersarse en múltiples frentes. Y aún así, la risa inicial seguía marcando su visión. Nunca imaginó que su burla sería citada, analizada y recordada décadas después como el símbolo de una confianza mal ubicada. Porque mientras él se burlaba, los ingenieros estadounidenses rediseñaban líneas de montaje completas. Convertían almacenes en plantas aeronáuticas. Implementaban métodos de producción en cadena donde cada componente tenía un destino fijo y un tiempo exacto. Cada avance se multiplicaba con un objetivo claro: ganar. Las primeras señales verdaderas del cambio aparecieron cuando los cielos comenzaron a llenarse de aparatos desconocidos para muchos soldados europeos.
aviones robustos, resistentes, capaces de cruzar mares enteros sin detenerse. Algunos modelos estaban diseñados para misiones largas, otros para defender convoyes, otros para bombardear objetivos estratégicos. Cada uno tenía detrás una historia industrial que comenzaba en una fábrica y terminaba en un frente de combate. La producción avanzaba tan rápido que sus propias cifras parecían irreales. Lo que Göring había considerado una exageración, pronto quedó pequeño ante el ritmo estadounidense. No solo alcanzaron la meta de 50.000 aviones, la duplicaron. Y no en un esfuerzo desesperado o improvisado, sino con una organización fría, casi científica. Cada mes nuevas remesas de aviones cruzaban los océanos. Cada mes los pilotos aliados recibían máquinas más modernas y mejor equipadas. Mientras Estados Unidos producía en cantidades nunca antes vistas, la Luftwaffe luchaba por mantener el ritmo. A medida que avanzaba la guerra, su aviación comenzó a enfrentarse a cielos cada vez más hostiles. Ya no eran los mismos encuentros en los que la experiencia alemana aseguraba la ventaja. Ahora se encontraban frente a una marea de aviones nuevos, en manos de pilotos decididos a cambiar el curso de cada batalla aérea. Las consecuencias de aquella burla no se limitaron a lo militar. Dentro del liderazgo alemán, algunos comenzaron a cuestionar las decisiones de Göring. ¿Cómo era posible que un imperio que se había presentado como indestructible ahora estuviera perdiendo el dominio del aire? Los informes se acumulaban, señalando pérdidas crecientes, pilotos capturados, aviones destruidos y ataques constantes sobre ciudades que antes se consideraban intocables. Pero al mismo tiempo, al otro lado del mundo, la sociedad estadounidense vivía un fenómeno nunca antes visto. Hombres y mujeres trabajaban turnos completos, a veces día y noche, motivados por un sentido de propósito que iba más allá del salario. Familias enteras estaban involucradas en la construcción de la enorme flota aérea, y aunque muchos nunca verían de cerca el resultado final de su trabajo, cada remache que colocaban ayudaba a cambiar la historia. En aquel contexto, la risa de Göring dejó de ser un gesto arrogante y se convirtió en un símbolo de cómo la soberbia puede cegar incluso a los líderes más poderosos. Él había visto un número y lo había considerado imposible. Estados Unidos vio el mismo número y decidió que se convertiría en el primer paso de algo mayor. Lo consiguió porque supo organizar su industria, movilizar a su población y entender que una guerra no se gana solo con estrategias, sino con voluntad. Ese contraste entre burla y acción fue lo que empezó a inclinar la balanza en los cielos. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, la frase de Göring sería recordada como uno de los mayores errores de juicio en la historia militar. La risa de Göring no se apagó de inmediato. Incluso cuando los primeros reportes indicaban que Estados Unidos aumentaba su producción aérea a un ritmo nunca antes visto, él mantuvo la misma actitud confiada. Para él, las cifras eran exageraciones, propaganda de un país que necesitaba inflar su ego industrial. En su mente, la Luftwaffe aún era la fuerza aérea más avanzada del planeta, equipada con pilotos veteranos que dominaban los cielos con seguridad. Pero mientras él continuaba aferrado a esa visión, las fábricas estadounidenses ya eran auténticos monstruos de acero que devoraban materias primas y escupían aviones día tras día. En Detroit, en California, en Texas, en Nueva York, en cada rincón del país, la industria se transformó. Era común ver filas de trabajadores entrando a turnos nocturnos bajo techos gigantes, donde las luces nunca se apagaban. La producción ya no era solo una meta económica, se había convertido en una causa nacional. Miles de mujeres tomaron el lugar de los hombres que partieron a los frentes, aprendiendo en tiempo récord a manejar herramientas y técnicas que antes se consideraban exclusivas de especialistas. Lo que para Göring era un objetivo imposible, para ellas era un trabajo diario que avanzaba sin pausa. El contraste entre ambos mundos se hacía cada vez más evidente. En Alemania, la Luftwaffe lidiaba con problemas de abastecimiento. Los motores escaseaban, los repuestos tardaban en llegar, las reparaciones exigían más tiempo. Las fábricas, golpeadas por los constantes ataques, ya no podían producir a la velocidad necesaria. Algunos pilotos se encontraban volando modelos desgastados, con equipos que ya no respondían como antes.
La guerra, que al principio parecía una demostración de fuerza, se había convertido en una carrera donde cada minuto contaba. Mientras tanto, al otro lado del océano, Estados Unidos probaba nuevos diseños, ajustaba sistemas, mejoraba la aerodinámica, optimizaba la resistencia del metal y multiplicaba la fabricación de cada componente. Los ingenieros celebraban cuando un nuevo prototipo superaba al anterior. Se había creado un ambiente donde la innovación era tan valiosa como el patriotismo. Cada avión que salía de la línea de montaje era una pieza más de un rompecabezas que buscaba un solo objetivo: superioridad total en el aire. Con el paso de los meses, la diferencia se volvió imposible de ignorar. Los cielos que antes eran dominados por la Luftwaffe comenzaron a cambiar de color. Aparecieron bombarderos pesados escoltados por cazas que podían volar largas distancias sin perder potencia. Cada misión que antes sería impensable, ahora era posible gracias a la enorme red logística que Estados Unidos había construido en tiempo récord. En los primeros enfrentamientos, los pilotos alemanes aún confiaban en su experiencia. Muchos habían combatido en Polonia, Francia, el norte de África y el este. Eran ágiles, calculadores y sabían sacar ventaja de cada maniobra. Pero, aunque su habilidad era notable, enfrentaban un enemigo que no dejaba de multiplicarse. Por cada avión alemán derribado, Estados Unidos tenía varios más listos para despegar. Por cada piloto estadounidense perdido, otro estaba a punto de graduarse en una de las academias aéreas que trabajaban sin descanso. La presión comenzó a sentirse en cada escuadrón alemán. Lo que antes era un ambiente de confianza, ahora estaba lleno de dudas. La superioridad numérica del enemigo no era una simple estadística, era una presencia constante. Cada vez que un piloto alemán despegaba, sabía que se enfrentaría a formaciones cada vez más densas, a cazas que protegían a sus bombarderos con disciplina férrea y a un sistema de producción que no dejaba de enviar nuevas máquinas al frente. Los reportes que llegaban al alto mando alemán ya no podían esconder la realidad. Algunos oficiales intentaron advertir que la situación era crítica. Había escasez de combustible, escasez de motores, escasez de pilotos experimentados. Pero en medio de esa tormenta, Göring seguía atrapado en la imagen dorada de sus primeros triunfos. Todavía hablaba de la fuerza de su aviación como si estuviera intacta. Todavía repetía que la producción estadounidense era insostenible. Todavía confiaba en estrategias que se habían quedado atrás, como si la guerra no hubiera cambiado ante sus ojos. La aviación estadounidense, en cambio, se renovaba cada semana. Modelos más rápidos, más resistentes, más fáciles de reparar. Cada detalle estaba pensado para durar más en combate y para regresar al frente lo más rápido posible. La mentalidad era práctica, directa, basada en estadísticas y resultados. Mientras la Luftwaffe mantenía estructuras rígidas, Estados Unidos adaptaba sus tácticas al ritmo de la industria. Si un avión tenía un fallo, se corregía en masa. Si un sistema no funcionaba, se rediseñaba en poco tiempo. Si un piloto necesitaba más entrenamiento, se ajustaban los programas para que aprendiera justo lo necesario para sobrevivir. Todo ese esfuerzo se traducía en misiones de bombardeo cada vez más profundas en territorio enemigo. En Alemania, las alarmas sonaban a diario. Las ciudades industriales sufrían ataques constantes. Talleres, fábricas y líneas de montaje eran objetivo prioritario. Cada golpe debilitaba aún más la capacidad de reconstruir la aviación alemana. Lo que antes era un país que producía con orgullo sus propios aviones, ahora dependía de recursos que se escurrían como agua entre los dedos. A medida que la guerra continuaba, los pilotos estadounidenses comenzaron a notar un cambio en el aire. Las formaciones alemanas ya no eran tan numerosas. Las oleadas de cazas enemigos disminuyeron. Los encuentros dejaron de ser tan intensos como en los primeros años. El cielo se abría lentamente para ellos. Algunos veteranos decían que podían sentirlo en la cabina. Alemania estaba perdiendo el control, no por falta de valor ni habilidad, sino por una realidad que ya no podían revertir. Los pilotos alemanes, por su parte, vivían una tensión distinta. Volaban sabiendo que cada misión podía ser la última, no por falta de destreza, sino por falta de apoyo. Si un motor fallaba, tal vez no habría repuesto. Si un avión caía, tal vez no habría reemplazo. Las órdenes seguían llegando, pero la maquinaria detrás de esas órdenes estaba agotada.
El país ya no podía sostener la guerra como antes. La burla de Göring, aquella carcajada confiada, había quedado aplastada por toneladas de acero, remaches y motores fabricados al otro lado del mundo. Y así, poco a poco, el dominio del aire cambió para siempre. La Luftwaffe, que alguna vez fue un símbolo de poder absoluto, comenzó a desmoronarse frente a un enemigo que combinaba números, estrategia e industria en una fuerza imparable. Desde los cielos, los pilotos estadounidenses observaban las ciudades alemanas, no con orgullo, sino con la comprensión de que lo que estaba ocurriendo era la consecuencia directa de una cadena de decisiones que había empezado con una simple burla. Para cuando la producción estadounidense alcanzó cifras que superaban cualquier pronóstico, la Luftwaffe ya estaba luchando contra el tiempo. Cada día que pasaba se sentía como un recordatorio de todo lo que se había ignorado en los primeros años de la guerra. Dentro de los hangares alemanes, los mecánicos trabajaban con una presión que parecía aplastarlo todo. Sabían que cada avión que revisaban debía salir perfecto, porque no podían darse el lujo de perder ni una sola máquina más. Pero la realidad era cruel. Las piezas llegaban con retraso, los motores fallaban con mayor frecuencia y la calidad del combustible se deterioraba mientras los recursos del país se agotaban. Los pilotos, que antes se sentían parte de una élite invencible, notaban cómo el ambiente se transformaba. Lo que antes era entusiasmo, ahora era preocupación. Muchos jóvenes llegaban a los escuadrones sin el entrenamiento necesario. Algunos apenas habían completado unas pocas horas de vuelo cuando eran enviados a misiones donde debían enfrentarse a formaciones enormes de bombarderos y cazas estadounidenses. Los veteranos los miraban con una mezcla de frustración y tristeza, conscientes de que ese esfuerzo desesperado no podría sostenerse mucho tiempo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el ritmo de producción seguía en ascenso. Si una planta alcanzaba su máximo rendimiento, se levantaba otra. Si un diseño resultaba eficiente, se multiplicaba. Algunos modelos se fabricaban en decenas de miles de unidades, cada uno con el sello de una nación que había decidido que la única forma de detener la guerra era llevarla a un punto donde el enemigo no pudiera levantarse de nuevo. Los ingenieros hablaban de mejorar la resistencia de las alas, de aumentar la capacidad de combustible, de reducir el costo de fabricación sin perder potencia. Era una carrera que Alemania ya no podía seguir. La diferencia se veía en los cielos. Los pilotos estadounidenses volaban cada misión con la confianza de que, incluso si perdían su avión, habría otro esperándolos. Su entrenamiento estaba estructurado. Sus instructores tenían experiencia en combate y la logística detrás de ellos funcionaba como una red que evitaba que un solo error arruinara una operación. Cuando una escuadrilla despegaba, sabía que tendría apoyo, que habría combustible, que habría repuestos y que su país seguiría fabricando más aviones sin detenerse. Los encuentros entre ambas fuerzas empezaron a tomar un tono distinto. Ya no eran duelos equilibrados. Ahora eran enfrentamientos donde un pequeño número de cazas alemanes intentaba colarse entre oleadas de escoltas que rodeaban a los bombarderos como una muralla de acero. Los estadounidenses habían perfeccionado la táctica de protección en profundidad. Las formaciones no dejaban huecos. Cada bombardero tenía varios cazas cerca, y estos a su vez eran cubiertos por otros. Para un piloto alemán, atravesar aquel entramado era un acto casi suicida. Aún así, muchos lo intentaban. Lanzaban picados veloces, disparaban con precisión y realizaban maniobras agresivas que demostraban su habilidad. Pero incluso cuando abatían un avión enemigo, pronto aparecían otros dos para reemplazarlo. Era como si el cielo se regenerara. Cada éxito alemán se perdía entre la avalancha constante de nuevas alas que cruzaban el horizonte. En tierra, la situación era incluso más desoladora. Las ciudades industriales alemanas sufrían ataques casi diarios. Fábricas que habían sido símbolo del progreso tecnológico ardían durante horas. La recuperación era lenta y fragmentada. Cada bombardeo retrasaba la producción semanas enteras. Algunos talleres ya ni siquiera intentaban volver a operar. Se habían convertido en estructuras derrumbadas que solo servían como recordatorio de una capacidad que ya no existía. Los informes que llegaban al alto mando alemán eran alarmantes. Muchos solicitaban medidas urgentes, reorganizar la industria,
reducir la dispersión de recursos, priorizar la producción de casas. Pero ya no había tiempo. La maquinaria bélica estadounidense, alimentada por una economía inmensa y por una sociedad completamente volcada al esfuerzo de guerra, avanzaba sin pausa. Cada mes superaban nuevas marcas de producción, cada mes aumentaban su presencia en los cielos europeos, cada mes fortalecían el dominio que habían comenzado a construir desde el día en que Göring se burló del plan de 50.000 aviones. La risa que había iniciado todo, una simple reacción de desprecio, ahora se convertía en un murmullo incómodo que muchos dentro de la Luftwaffe recordaban con amargura. Algunos pilotos comentaban en voz baja que aquella burla había sido un error fatal. No por el comentario en sí, sino porque reflejaba algo más profundo, la incapacidad de entender lo que Estados Unidos era capaz de hacer cuando se comprometía de lleno. En los pasillos de mando, algunos oficiales intentaban justificar lo ocurrido. Decían que nadie podía anticipar una movilización industrial de esa magnitud, que ningún país en la historia había producido aviones a ese ritmo. Y aunque era verdad, también lo era el hecho de que Alemania había confiado demasiado en su velocidad inicial. Pensaron que ganarían antes de que el enemigo pudiera reaccionar, pero la guerra no siguió ese camino. Se alargó, se endureció y se convirtió en un enfrentamiento donde la resistencia industrial era tan importante como la habilidad de los soldados. Los estadounidenses lo entendieron mejor que nadie. Cada fábrica era un frente, cada obrero cumplía el papel de un soldado invisible. Cada tornillo y cada remache eran parte de una estrategia más grande. La victoria no solo se construía en los campos de batalla, sino también en los talleres donde se ensamblaban las herramientas que harían posible esa victoria. Hacia el final del bloque, los pilotos alemanes comenzaron a enfrentarse a un enemigo completamente diferente al que habían visto en los primeros años. Ya no se trataba solo de bombarderos y cazas convencionales. Ahora veían variantes mejoradas, modelos híbridos, motores más potentes, estructuras reforzadas. Cada nueva versión parecía diseñada específicamente para superar un obstáculo que la Luftwaffe había logrado imponer antes. Era como luchar contra una fuerza que aprendía, corregía y mejoraba en tiempo real. Y así, mientras los cielos se llenaban de máquinas estadounidenses que volaban como si fueran parte de una misma criatura gigantesca, la Luftwaffe comenzó a perder algo más que aviones. Comenzó a perder el control de la guerra aérea. Cada misión se volvía más difícil, cada regreso más incierto, cada victoria más rara. El enemigo había duplicado su producción y había cruzado una frontera que Alemania jamás imaginó que alguien pudiera cruzar. Todo había comenzado con una burla, una carcajada confiada, una frase que pretendía minimizar un plan que terminaría cambiando el rumbo de la guerra, y ahora ese eco seguía resonando en los cielos no como una risa, sino como un recordatorio de que el poder no siempre pertenece a quien más presume, sino a quien trabaja, avanza y se adapta sin detenerse. El amanecer de los últimos años de la guerra encontró los cielos de Europa transformados en un escenario completamente distinto al que Hermann Göring imaginó cuando se permitió aquella burla confiada. Lo que había empezado con risas y desprecio, ahora se había convertido en un silencio incómodo, casi insoportable, dentro de los pasillos de mando del régimen. Los reportes ya no hablaban de avances, ni de victorias, ni de aquella sensación de superioridad que antes parecía eterna. Ahora eran listas interminables de pérdidas, de escuadrones incompletos, de aeródromos destruidos y de pilotos que no volverían. Las últimas unidades de la Luftwaffe intentaban reorganizarse una y otra vez. Cambiaban de base, se movían en la oscuridad, trataban de encontrar un respiro entre los bombardeos. Pero cada intento de reconstrucción era interrumpido por el sonido profundo y constante de los motores que cruzaban el cielo con rumbo firme. Para muchos alemanes, aquello se volvió un símbolo, un rugido lejano que anunciaba que la aviación estadounidense seguía creciendo, mientras la suya se hacía cada día más pequeña. Los aviadores estadounidenses, por su parte, ya no solo volaban misiones tácticas o defensivas. Ahora podían cruzar el continente entero, golpear fábricas, nudos ferroviarios, refinerías, puertos, rutas de abastecimiento y centros militares con una coordinación que habría sido imposible sin aquel gigantesco despliegue industrial.
La guerra aérea había dejado de ser un baile entre cazas ágiles y duelos de maniobras. Ahora era una fuerza imparable, una cadena de operaciones que se alimentaba a sí misma. Los bombarderos pesados y los cazas de escolta formaban columnas interminables que parecían no tener principio ni fin. En tierra, los civiles miraban al cielo con una mezcla de miedo, cansancio y resignación. Y entre los oficiales alemanes, incluso los más leales a Göring, comenzaron a aceptar que la situación no tenía vuelta atrás. La Luftwaffe ya no podía ser reconstruida. Las reservas estaban vacías, las fábricas destruidas, el combustible racionado hasta el límite. Y lo más grave de todo, la experiencia que una vez definió a sus unidades se había perdido entre miles de pilotos que nunca regresaron. Aún así, hubo quienes siguieron luchando con una determinación admirable. Había pilotos que, incluso sabiendo que las probabilidades estaban en su contra, despegaban una vez más. Algunos realizaban misiones casi imposibles, intentando abrir brechas entre las enormes formaciones enemigas. Otros volaban para defender ciudades reducidas a ruinas, tratando de impedir que la guerra terminara de aplastar aquello que aún quedaba en pie. Pero el esfuerzo era inútil, la balanza estaba totalmente inclinada. La causa de aquel giro inmenso tenía muchos factores, pero uno de ellos se volvía evidente en cada conversación entre pilotos, en cada análisis de inteligencia, en cada mapa llenado de rutas aéreas norteamericanas. La industria de Estados Unidos había hecho lo que Göring consideró impensable. No solo alcanzó la meta de 50.000 aviones, la superó, la multiplicó, la llevó a niveles que ningún país había logrado jamás. Donde él había visto un chiste, ellos habían visto un compromiso nacional. Donde él había visto una exageración, ellos habían visto una responsabilidad histórica. El poder aéreo estadounidense se convirtió en la herramienta que aceleró el colapso de la maquinaria bélica alemana. No importaba qué tan valientes fueran los pilotos, ni qué tan hábiles fueran con los controles, ni cuántas maniobras lograran ejecutar. La guerra ya no era una cuestión de habilidad individual, sino de capacidad colectiva. La Luftwaffe era un puñado de expertos sin reemplazo. Estados Unidos era una marea de pilotos entrenados, apoyados por una industria que no conocía el descanso. Los últimos meses fueron un reflejo claro de esa realidad. En algunos frentes, los pilotos alemanes despegaban solos, sin formación, sin escoltas, sin apoyo. En otros, se encontraban con nubes enteras de cazas enemigos, tantos que era casi imposible distinguirlos individualmente. Era como si el cielo se hubiera convertido en un océano dominado por un solo bando. Incluso dentro del propio círculo de Göring, la risa con la que había despreciado aquel plan se volvió un tema prohibido. Algunos oficiales recordaban la escena con incomodidad, otros preferían no mencionarla. Para muchos, aquella burla se convirtió en el símbolo del error más grave que un líder puede cometer. Subestimar al enemigo no por sus capacidades presentes, sino por su potencial. Göring no entendió que una nación capaz de transformar su industria de manera total podía cambiar el curso de la historia, incluso si al principio parecía lenta, distante o desinteresada. Esa ceguera estratégica se volvió evidente cuando, al final de la guerra, los comandantes aliados inspeccionaron los restos de lo que alguna vez fue la fuerza aérea más temida del mundo. Colas de aviones abandonados, hangares destruidos, motores a medio ensamblar y pistas bombardeadas y pilotos ya sin aviones. Era un contraste brutal con la gigantesca maquinaria que seguía funcionando al otro lado del océano, produciendo más aviones, incluso cuando ya no eran necesarios. La historia suele juzgar con dureza a quienes se ríen de lo imposible, más aún cuando lo imposible termina ocurriendo. Y en este caso, la carcajada de Göring quedó grabada como una ironía histórica. No solo se equivocó de la manera más estruendosa, porque mientras él reía, Estados Unidos construía. Mientras él despreciaba, Estados Unidos avanzaba. Mientras él presumía su dominio, Estados Unidos preparaba el golpe que cambiaría el desarrollo de la guerra aérea. El eco de aquella burla se perdió entre el ruido de miles de motores que cruzaron el Atlántico. Lo que comenzó como un comentario confiado, terminó como una lección marcada en la historia militar. Nunca subestimes la capacidad de una nación que decide luchar con todo lo que tiene. Nunca ignores el poder de la determinación colectiva. Y jamás confunda silencio con debilidad.
El plan que Göring consideró imposible no solo se hizo realidad, se duplicó. Y en ese logro, Estados Unidos mostró algo que las cifras nunca podrán explicar del todo: la fuerza de un país que convirtió cada fábrica en un frente, cada obrero en un soldado silencioso y cada avión en un mensaje que dominaría los cielos. La guerra fue larga, brutal y devastadora, pero en el aire la victoria no se decidió con una sola batalla, sino con una cadena interminable de decisiones, sacrificios y esfuerzos que construyeron el mayor despliegue aéreo de la historia. La Luftwaffe cayó no por falta de valor, sino porque el enemigo que Göring subestimó terminó convirtiéndose en una fuerza inmensamente superior. Y así, en los libros de historia, quedó un contraste eterno. Por un lado, una risa arrogante. Por el otro, un rugido de motores que cambió el curso del mundo. Ese rugido sigue siendo, hasta hoy, la respuesta más poderosa a aquella burla.